Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos inicio a nuestras actividades del día de hoy. Vamos a trabajar sobre lo que corresponde a un grupo focal, ¿sí? En en esta clase vamos a enfocarnos netamente a esto. El día de mañana, que es ya nuestra última clase de la semana, vamos a dialogar, como les había comentado, sobre las últimas técnicas libres, que en este caso son revisión documental, observación y comparación. Y vamos a evaluar algunos elementos extras que vamos a ir necesitando para nuestras clases de la siguiente semana. El día lunes vamos a profundizar sobre lo que es una encuesta, sus tipos, sus características, de modo que ya el día martes, miércoles y jueves vamos a trabajar sobre todo lo que es las técnicas de armado, escalado, lectura, eh, los índices correspondientes que son necesarios. Vamos a calcular matemáticamente algunos elementos de cara al siguiente viernes. Ya sería nuestro segundo parcial. ¿Ok? Entonces, bueno, mencionado eso, comenzamos un poquito entonces con la teoría, como ya es habitual, de lo que sería un grupo focal. En este caso, estamos hablando de un tipo de una técnica de investigación de mercados, caracterizado principalmente por su diversidad, en primer lugar, y segundo, caracterizado por la eficiencia que tiene el mismo, ¿vale? A ver, primero que nada, su diversidad respecto a que se pueden realizar de diferentes maneras, así como también se pueden realizar varias veces e incluso si estuviésemos en un ambiente controlado y estuviésemos a disposición física también, se puede llegar a realizar varios grupos focales en simultáneo. Varios grupos focales en simultáneo. Entonces, efectivamente tenemos nosotros una eficiencia mucho más elevada con esta técnica que con otra que pueda existir. Un grupo focal llega a caracterizarse como una reunión, ¿sí? Llega a caracterizarse como un encuentro, una socialización de ideas, de opiniones, de posturas respecto de un tema estudiado, ¿ok? Siendo esta una técnica de investigación que permite levantar información respecto de una percepción determinada que tiene un grupo de personas en un determinado entorno. Suele llamarse también a esta técnica como sesión de grupo. Suele, les digo, porque en algún texto como Hernández Sampieri se los menciona como si fuesen sinónimos. Y ahora sí, al revés, tomando en cuenta Malhotra, que estábamos tratando de esquivarle un poquito la teoría por eso, pero más bien ahora es un poquito más precisa, no menciona a la sesión de grupo como una técnica similar al grupo focal, siendo que la sesión de grupo no es nada más que una unificación de un grupo de personas con fines administrativos, mientras que un grupo focal es esta unión de personas, pero con fines netamente investigativos. Y he ahí la principal diferencia que para nosotros debe quedar claro. Al estar en un sistema de comercio, nosotros debemos utilizar la conceptualización también comercial de lo que se trabaja con un grupo focal. En esta técnica, al igual
que en una entrevista las preguntas que se utilizan generalmente tienen una característica de ser abiertas, ¿sí? Generalmente tienen la característica de ser abiertas. Buscan también opinión, debate, pero es más interesante que en una entrevista debido a que el debate se va a generar entre las personas que forman parte de este grupo focal. Mientras que en una entrevista, el debate, en el mejor de los casos, podía darse entre el sujeto entrevistado y el sujeto entrevistador. Por lo tanto, eso nos también va a dar a nosotros luces de cómo debemos entender esta situación. Ahora bien, ¿cuándo se usa un grupo focal a diferencia de lo que podría ser una entrevista o ya adelantándome un poquito unas encuestas? El grupo focal tiene una característica muy importante y es que se realiza de manera directa, es decir, la comunicación es personal, al igual que en una entrevista. Un grupo focal puede ser tanto físico como virtual, dadas las condiciones en las que hoy en día nos desarrollamos. La tecnología nos está permitiendo realizar este tipo de actividades vinculadas ya a lo que nosotros queremos trabajar a distancia, con, por ejemplo, personas que ni siquiera habitan los mismos espacios geográficos. Entonces, los grupos focales no solamente se limitarán a realizarse en espacios físicos de manera presencial, sino también virtual, pero es una comunicación directa, es una comunicación inmediata, así como también es personal. Sin embargo, sin embargo, les decía, ¿en qué momento utilizaríamos un grupo focal a diferencia de una entrevista que hasta ese punto tiene las características prácticamente iguales? La entrevista se la va a utilizar primero cuando se quiere optimizar un factor temporal, es decir, recopilar la información que nos puede brindar una persona es mucho más eficiente en términos temporales que recopilar y analizar la información que nos van a brindar un grupo de personas. Y en el caso, como les había mencionado, que se puede utilizar el grupo focal, por ejemplo, para trabajar con varios al mismo tiempo, estamos hablando de ya un grupo bastante extenso de personas, ¿sí? Entonces, cuando necesitamos nosotros información precisa que pueda ser expresada por una persona en particular, utilizamos una entrevista, términos temporales y de recursos. Sin embargo, cuando necesitamos información más extensa, pero también particularizada, es decir, muy orientada hacia un objeto de estudio, de parte de uno o varios grupos de personas que van a poder emitir sus diferentes juicios, asimismo como contar con los recursos necesarios para ejecutar esta situación, utilizamos grupos focales. ¿Ok? Se utilizan los grupos focales. Ahora, cuando yo les había presentado la teoría del grupo focal en el primer parcial, les había mencionado que existían varios. Los pasé rapidito diciéndoles existen la diada, la triada, la mini, la estándar, la gang test, la, la organoléptica, ¿no? Ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle qué habían sido. Y sí, funcionan de diferente forma y existen de diferente forma. Vámonos con el primero, la diada. Un grupo focal de tipo diada lo que hace referencia es a dos, ¿sí? Dos personas. Un moderador, que es la persona que dirige la, el grupo focal,
Y el participante, sujeto de estudio, que es quien va a responder las preguntas y eventualmente podría generar sus opiniones en debate. Acá es donde se generan las primeras confusiones a veces entre cuándo usar o cuándo no un grupo focal o una entrevista, porque la diada tiene una característica exactamente igual a una entrevista. Es una persona que hace las preguntas y otra que las contesta. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, radica principalmente en dos situaciones. La primera, el tipo de preguntas. ¿Sí? Las preguntas, como les decía en una entrevista el día de ayer, son preguntas que están orientadas a buscar una opinión conclusiva del sujeto entrevistado. Es decir, lo que dice es lo que es. En cambio, en una diada no. Las preguntas que se realizan no están orientadas a escuchar una única respuesta. No están orientadas a escuchar una única verdad, sino más bien a que posteriormente sea comparada. Y ahí viene la segunda característica importante de la diada. No se hace solo una diada. Se realizan de 3 o más diadas para posteriormente comparar los resultados de lo mencionado en las respuestas de cada uno de los sujetos participantes del grupo focal. Efectivamente, podríamos llegar a decir que son un tipo de entrevista, pero con opiniones comparativas, no con opiniones conclusivas como en el caso neto de una entrevista. ¿Por qué realizaríamos una diada? Y ya me adelanto también un poquito con lo que es la triada. Deme un segundito, por favor. Van a disculpar. Les decía, en el tema de la diada y de la triada, ¿por qué llegaríamos a realizar más de una vez? ¿Por qué no conformarnos solo con una? Porque la característica de un grupo focal en esencia es, como les decía, recopilar la opinión que van a tener diferentes sujetos de la investigación. Si lo dejamos en una sola diada, en ese caso convendría netamente hacer solo entrevistas, pero buscar personas representativas. En el caso de un grupo focal, son personas semi-representativas significativas. En un momento más les voy a explicar a qué me refiero. Pero, ¿por qué lo haríamos en esencia? Más de una vez les digo. Juntar a veces a varias personas se torna un poco complicado porque hay que hacerles coincidir en tiempo y lugar. Y no siempre las personas tienen los mismos días libres, las mismas horas libres y el mismo tiempo para brindarnos libre. Por lo tanto, a veces se torna un poco complicado reunirlos en un mismo lugar cuando nosotros necesitamos. Y es allí donde las diadas y triadas tienen una lógica más interesante. Entonces se realizan 3, 4, 5, 6, 10 diadas. ¿Por qué? Porque estas personas no pudieron reunirse al mismo tiempo, pero yo voy a realizar digamos, las 10 diadas con las mismas preguntas para que pueda posteriormente comparar las respuestas que me van a dar como si hubiesen estado dentro de un mismo grupo. ¿Listo? Entonces, eso es un punto muy, muy particular. No se hace una sola diada y adelantando un poquito también, no se hace una sola triada. Se hace una serie de ejercicios hasta lograr el cúmulo de un grupo de personas que sean para nosotros ya algo posiblemente conclusivo para realizar nuestra actividad.
Esa es la manera en la que nosotros trabajamos. ¿Ok? Ingeniero, Sí, adelante. una consultita. Dijo que eran dos personas las que intervenían. La primera era el moderador y el segundo no le alcancé a escuchar. Era el sujeto que podríamos llamarlo sujeto entrevistado en el caso de una diada, dada su naturaleza que es de uno a uno. Pero si no, simplemente podríamos llamarle, para no confundir términos, el sujeto de investigación. ¿Listo? Que sería la persona que va Gracias, a ingeniero. responder las preguntas. Súper. Ahora sí, y vamos a lo que es la triada. Su comportamiento y características son muy parecidas a lo que es una diada, pero simplemente acá los sujetos de investigación ya llegan a ser dos personas. ¿Sí? Es decir, se duplican la cantidad de personas que van a responder a las preguntas que vamos a realizar, ¿no? Entonces la triada se compone de un moderador y dos sujetos de investigación, ¿no? Dos sujetos investigados. ¿Ok? Entonces, las características de la triada son iguales después de, aparte de eso, son iguales a las de una diada. Utilizamos esta técnica cuando no podemos juntar a un grupo determinado de personas en un mismo lugar y tiempo, y por lo tanto se realizan más de una triada. Ahorita les vamos a decir más o menos cuántos. Se utilizan más de una triada y posteriormente se comparan no solo las respuestas entre, digamos, las parejas de sujetos investigados, sino también entre los grupos realizados, entre las triadas. ¿Ok? Lo propio busca una generación de opinión, busca una generación de análisis respecto a las preguntas realizadas y por ende las preguntas tienen una característica de ser abiertas. Y finalmente existe otro grupo focal muy poco común, ¿sí? Que a veces se lo denomina el mini, ¿sí? Y no podemos confundirlo con el estándar en términos de cuantías de personas. Y es aquí donde yo ya voy a hacer la diferencia entre el estándar y el mini. Cuando nosotros hablamos de un grupo focal ya compuesto por varias personas, usualmente nos imaginamos que cuando se reúnen cuatro o cinco personas ya es un grupo focal estándar. Y no es verdad. Un grupo focal estándar está compuesto de 6 a 10 o 12 personas como máximo. Un mini está compuesto de 4 o 5 sujetos de investigación. ¿Ok? 4 o 5 sujetos de investigación y su moderador. Y un grupo focal estándar llega a caracterizarse de 6 a 12 personas como máximo. 12, como les digo, es muy raro, pero sí hay de 12 personas, más obviamente su moderador. Sin embargo, ahí también hay una pequeña diferencia. Cuando nosotros hablamos de un grupo focal estándar, por la cantidad de personas al moderador se le incrementa una persona extra que es el asistente de moderación, que es una persona más que va a dar soporte al moderador para realizar el ejercicio. En un mini ya no, porque la cantidad de personas todavía es controlable para el moderador, ¿sí? Salvo, y ojo con esto, por si acaso, salvo que el grupo focal sea organoléptico. Y ahí sí me adelanto un poquito. En un grupo focal organoléptico va a haber un moderador y van a existir uno o dos asistentes de moderación, que van a ser los encargados de manejar los diferentes líquidos o los diferentes alimentos que van a ser probados por las personas. ¿Ok? Y estos, un extra o dos extras, estos asistentes, pueden existir tanto en la diada, en la triada, en el mini o en un grupo focal estándar. ¿Ok? Entonces, el grupo focal organoléptico, igual, adelantándome un poquito, porque ahorita vamos a ver también sus características, el grupo focal organoléptico puede presentarse a lo largo de cualquier otro tipo de grupo focal. Pero, como les decía,
rompiendo este esquema de que hay un moderador, ¿sí? Hay un moderador y su o sus asistentes de moderación. Mientras que en un grupo focal que no sea organoléptico, simplemente es el moderador en una diada, en una triada y en un mini. Ya en un grupo focal con más personas por la cantidad de personas existentes, sí se aumenta un asistente. ¿Listo? Entonces, yo les voy a explicar en un momento más, cuando veamos el organoléptico, qué características distintas tiene a estos. Pero más o menos ya les he dado la pauta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Una vez más, en una diada, triada y mini, existe solamente un moderador de grupo focal. A partir del mini hacia arriba, existe un moderador más su asistente. Y cuando se habla de organoléptico, existen grupos focales, diadas, triadas, minis y estándar, con un moderador más, sí o sí, uno o dos asistentes de moderación. ¿Vale? El mini tiene una característica bastante interesante, chicos. ¿Sí? Como les decía, son 3, 4, 5 personas como sujetos investigados, a quienes nosotros vamos a ejecutar una serie de preguntas que van a dar las luces al respecto de cómo se va a desarrollar, ¿sí? Entonces se les explica las reglas del juego, el moderador, claro, explica las reglas del juego para llevar adelante esta situación. Pero, al igual que en una diada y triada, la naturaleza del mini es que este grupo focal pueda realizarse más de una vez, más de una vez. Y la diferencia entre la diada y la triada es que el mini se puede realizar varias veces al mismo tiempo. Y esa es la primera regla y la única más importante que existe de diferencia entre diada, triada, estándar y mini. La diada, triada y estándar se pueden realizar varias veces, pero no al mismo tiempo. El mini sí, se puede realizar varias veces y al mismo tiempo, en simultáneo. Ejemplo, yo puedo conseguir un espacio bastante grande, voy a colocar varias mesas donde va a estar tanto el moderador como unas 4 personas, pero al mismo tiempo van a existir varias mesas con varios moderadores y varios sujetos de investigación. Y en todas y cada una de estas mesas se van a llevar a cabo las mismas preguntas, orientadas hacia la misma lógica, y luego se van a chocar no solamente un análisis de las respuestas entre los que conformaban la mesa, sino también entre los resultados de la mesa con otras mesas. ¿Listo? Entonces, esa es una característica muy interesante que tiene el grupo focal mini, que puede ser ejecutado en simultáneo varias veces. A nivel virtual, no es tan ya posible. Ya no es tan posible. ¿Por qué? Porque generalmente las plataformas que utilizamos para comunicación virtual no llegan a ser o no nos permite tener más de un moderador, salvo que esté como invitado. Pero generar subgrupos, más o menos como lo que hicimos la primera clase acá conmigo, que hoy día vamos a retomarlo además, ya que, bueno, vamos a estar trabajando bajo la hermenéutica inicial. Sí se puede hacer una subdivisión por grupos, ¿sí? Sí se puede. Pero a diferencia de Webex y Teams, que son los únicos dos que se pueden hacer, son plataformas de pago. Otras plataformas que son libres, que son gratuitas, ya no permiten realizar esta subclasificación de grupos en simultáneo. En todo caso, se crean varias reuniones por separado y es cierto, se hacen al mismo tiempo, pero están separadas unas de la otra. No forman parte de una misma unificación, como lo que les decía, lo que hacemos acá cuando yo los mando a sesiones privadas. Entonces, en un mundo virtual se pueden seguir utilizando diadas, triadas, minis, estándares, sí se pueden, pero cuando hablamos de mini y realizarlas en el mismo lugar
en el mismo momento, en distintos espacios físicos dentro del mismo espacio grande, ya es un tanto más complicado de hacer, ¿sí? Pero de que se puede, como les digo, ¿no? La virtualidad rompe un poquito estas reglas de que sí o sí tiene que ser en el mismo establecimiento, ¿no? Ya esto es un poco más amplio, ya no hay tanto problema al respecto, ¿vale? Entonces, eso digamos respecto de lo que sería el grupo focal mini. Finalmente, trabajaríamos con el grupo focal estándar, donde el número óptimo es el 10, ¿sí? Es decir, 10 personas. Pero esto no quiere decir que sí o sí tiene que ser de 10 personas. Podemos tener, como les decía, grupos que estén comprendidos de 6 a 12 personas. L- ¿Por qué les decía que 12 es un poco exagerado? Ya de hecho 10 va a sonar un poco exagerado, ¿no? Imagínense que yo les digo, a ver, señores, ¿cuál es su opinión sobre, por ejemplo, ahorita yo estoy escuchando petardos, ¿no? Seguramente hay alguna manifestación social. Yo les podría decir, ¿cuál es su opinión sobre la manifestación social que se presenta hoy, 12 de enero, en la ciudad de La Paz? Una persona me va a decir, sí, lo que yo pienso es que, ¿no? A, B, C, D, hasta la Z, uno, 2, 3, hasta el infinito. Y va a tomar unos 5, 10 minutos para responder la pregunta. Una sola persona. Ahora imagínense esta misma postura, pero en 10 personas. Estamos hablando de que con una sola pregunta, con una sola, podríamos estar casi una hora realizando el grupo focal. Por eso es que a veces, cuando trabajamos el grupo focal estándar, estamos conscientes de que no vamos a realizar otros grupos masivos, es decir, no vamos a hacer unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos focales estándar. No, cuando trabajamos estándar, usualmente se genera un uno o dos, digamos, ¿no? Dos grupos focales estándar, no más. De un mini, eso no estaba yo mencionando, de un mini se pueden trabajar hasta unos 20 simultáneos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada grupo focal mini tiene su propio moderador y si gusta también su propio asistente. Entonces, este propio moderador es el que llega a recopilar la información y por lo tanto, pues se reduce el trabajo. Mientras que en un estándar, al no realizarse en paralelo y realizarse en diferentes tiempos, se procura, y aquí es una característica importante del estándar, se procura que el moderador sea siempre el mismo. Esa es una característica interesante. Misma lógica que no sucede con los otros que hemos visto, diadas, triadas y minis, donde el moderador podría ser otra persona, más que nada en las minis que estamos haciendo en simultáneo, porque pues cada uno está con un grupo distinto. En cambio, el estándar, ¿no? Realizamos uno o dos grupos focales estándar, un mismo moderador, pero distintas personas en diferentes eventualidades temporales también. Las preguntas en un estándar tienen que ser un tanto más sesgadas que en un grupo focal mini, donde hay menos personas y por ende hay más posibilidad de expresión. Una pregunta como, ¿qué opina usted sobre los actuales conflictos presentados hoy 12 de enero? Funcionarían más para una diada, una triada o un mini. ¿Por qué? Porque tiene chance las personas a expresarse de una manera mucho más amplia. En un grupo focal estándar, vamos a imaginarnos que hacemos esa pregunta, una persona se toma unos 15 minutos para responder. Y mientras esta persona responde, las otras 9 personas ya están aburridas. Y muy probablemente cuando le preguntemos al sujeto 2, ¿y usted qué opina sobre los conflictos? La persona 2 va a decir, ah, lo mismo. La persona 3 va a decir, sí, sí, lo mismo. Entonces las personas tienden a aburrirse más rápido. ¿Por qué? Porque al ser más, van a esperar su turno y esto puede tomar tiempos muy prolongados para la participación. Entonces las preguntas, y ojo, no dije que deben ser cerradas, dije que tienen que ser sesgadas. ¿Qué quiere decir que sean sesgadas? Que busquen respuestas particulares. ¿Qué me puedes decir acerca del sabor de la frutilla en un refresco?
¿no? Bueno, la verdad es que sabor frutilla no es muy común, así que sería muy interesante, sería muy, tal vez incluso sería hasta agradable, rico, digamos. Listo. Entonces son respuestas que hemos sesgado el tiempo de que sean de minutos a tal vez un minuto o incluso menos. De modo que los demás miembros del grupo focal puedan tener también su participación y no tener tiempos prolongados de espera para hacerlo. Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado en la sesgación de las preguntas en un grupo focal estándar. Esas son las principales características y diferencias que existen entre una diada, una triada, un mini y un estándar. ¿Ok? Estos fueron los tipos de grupo focal respecto de su organización. A estos grupos se les puede realizar cualquier tipo de objetivo de investigación, es decir, se puede buscar, por ejemplo, para saber si va a haber demanda, para buscar opiniones sobre el comportamiento, para saber qué es lo que están necesitando, qué es lo que buscan, es decir, no hay un límite en cuanto a los objetivos. Pero, pero, cuando existe un tipo de grupo focal que tiene que ver con los sentidos del ser, y me refiero no a los 24 sentidos que todos nosotros tenemos, sino me refiero a los 5 que tienen que ver con la percepción, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 de la percepción? Los 5 que conocemos, ¿sí? El sentido del tacto, el sentido del oído, el gusto, la vista y el sabor. El gusto. Entonces, cuando tienen que ver con esos 5 sentidos, el grupo focal llega a llamarse, me voy a adelantar un poquito, perdón, llega a llamarse organoléptico. Ahorita voy a volver al gang test y por qué no forma parte de esta primera clasificación o esta segunda. Vamos con lo que sería un grupo focal organoléptico. Un grupo focal organoléptico, como les decía, tiene la característica esencial que está vinculada sí o sí con los 5 sentidos perceptibles. Una vez más, tacto, vista, el olfato, el sabor y el oído. ¿Sí? Nuestros 5 sentidos perceptuales esenciales. Este tipo de grupo focal persigue un objetivo de investigación muy particular y es determinar el impacto que tiene un determinado producto o servicio respecto de los sentidos del ser. Entonces yo voy a, por decirles, yo voy a vender café, ¿no? Entonces voy a reunir a mis personas, ya sea en una diada, triada, en una mini o en una estándar, los voy a reunir y les voy a hacer probar el café. Entonces ahí voy a impactar su sentido tal vez del gusto y su sentido del olfato. Ahora yo quiero, digamos, ofrecer un servicio, no un producto. Ah, claro, yo voy a ofrecer un servicio y les voy a mostrar, por ejemplo, la marca de mi empresa. Un servicio, digamos, de seguridad ciudadana. Les voy a mostrar la marca de mi empresa. El uniforme que van a llevar los trabajadores. Tal vez me podría llevar a una persona que va a trabajar con nosotros en seguridad, que vaya a modelar, por ejemplo, su uniforme, ¿no? Que vaya a mostrar el uniforme que tiene. Es decir, esto nos permite entrar en contacto directo con la percepción del ser, ya sea para productos o para servicios. Y a partir de este impacto, las personas puedan generar justamente su opinión y decir, sí, me gusta, tiene un buen sabor, no se escucha bien. Por ejemplo, quiero hacer un ejercicio sobre marketing sensorial para abrir una tienda. Entonces les voy a hacer escuchar distintos tipos de música mientras les voy mostrando tal vez los productos que voy a vender para que las personas sean también impactadas a partir de la música y ver con qué música se generan estímulos de mayor interés, menor interés, de retención o estabilidad sobre un punto, o más bien cuando las personas quieren ya pasarlo rápido porque ya están tal vez cansadas, molestas respecto de lo que es lo que les estoy presentando.
¿sí? Entonces, esa es la naturaleza de un grupo focal organoléptico, ¿ya? Está direccionada directamente a buscar trabajar sobre elementos que tienen que ver con, una vez más, los sentidos perceptibles del ser. Ahora, ¿por qué al principio dije no tiene que ver con los 24 sentidos que todos tenemos? Primero que nada, de acuerdo a la corriente científica que tomemos, cada uno de nosotros tenemos de 16 a 24 sentidos, incluidos estos 5. En algunos casos, por ejemplo, se considera el equilibrio como un sentido, ¿no? Ahora bien, estos sentidos ya forman parte del mundo de la medicina. Muy rara vez son utilizados en el mundo del comercio. Les digo muy rara vez porque sí existe un grupo focal muy particular, ¿sí? Que no se lo utiliza tanto en investigación de mercado, sino más bien en psicología de consumo. Y que tiene que ver más con el impacto directo sobre alguno de estos otros sentidos. Ejemplo, los efectos, perdón, que pueda llegar a tener mi producto, efectos secundarios, sobre alguna parte física o no del cuerpo del ser. Alguna vez han debido ver en alguna película o en noticia, ¿no? Que hay empresas, por ejemplo, farmacéuticas, que hacen un llamado a las personas para que puedan ir a probar sus medicamentos y ver si sus medicamentos llegan a tener o no efectos en las personas, ¿no? En su piel, en sus ojos, en su sabor, su tacto, etcétera. Este tipo de grupos focales está ya más vinculado, son organolépticos también, sí, pero están vinculados a los otros sentidos del ser. Y esos ya son los sentidos de medicina, que son más estudiados, como les decía, por un tema de psicología de consumo aplicada al mundo de la medicina también, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a quedar, lógicamente, con los sentidos perceptibles, que son los sentidos más comunes utilizados cuando nosotros queremos salir a vender un determinado producto o servicio. Y ahora sí retorno, por favor, y voy a disculparme en el orden, voy a ver de cambiárselos antes de pasarles, el grupo focal de tipo Gang Test. Este grupo focal tiene una característica ya muy cercana a otro tipo de técnica que vamos a ver, como les decía, el día lunes. Un gang test hace referencia a un grupo masivo de personas. Desde la diada hasta el estándar, habíamos manejado entre 2 y 12 personas. Un gang test es superior a cualquier número comprendido entre 25 y el infinito. ¿Por qué digo entre el 25? Porque llega a ser relativamente normal que nosotros trabajemos, por ejemplo, un grupo focal estándar unas 2 veces, como les decía. Y ahí ya son 24 personas en el caso de usar el número máximo. Entonces, de 25 personas en adelante, ya se hace lo que se llama el gang test. Pero hay varias variaciones en un gang test, ¿sí? Y, a ver, una diada, les decía, tiene una característica bastante similar a una entrevista, porque es de uno contra uno. Un gang test tiene una característica muy similar a una encuesta en términos de cuantía, porque es de uno, es decir, del moderador, hacia un grupo, como les decía, hasta infinito de personas. No hay una muestra. Es los que vengan arriba de 25. Pueden ser 26, como pueden ser 100, como pueden ser 500. ¿Sí? El gang test, sin embargo, generalmente se utiliza para no un cuestionario extenso. Un gang test usualmente dura entre 2 a 10 minutos como máximo por persona. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han debido estar por la calle mirando y de pronto ven un puestito, ¿no? Donde, por decirles, la empresa, no sé,
Pollos Copacabana está con una activación, ¿no? Tiene un puesto en la calle y está regalando souvenirs a cambio de responder algunas preguntas. A ver, algunas personas confunden estas actividades con una encuesta y de hecho nos confunden más porque las personas que están realizando esta actividad nos dicen, ¿le puedo hacer una encuesta? Le va a tomar solo 5 minutos, ¿no? Como los de Herbalife, por ejemplo, eso era muy común. Caminar por las calles y ver a una persona que estaba trabajando con Herbalife que nos diga, ¿le puedo hacer una encuesta? Desde ahí ya pues confunden la terminología. Lo que ellos hacen no se llama una encuesta, se llama un grupo focal de tipo gang test, porque no responde a una técnica particular. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de la diferencia con una encuesta. Estas personas, por ejemplo, las de Herbalife o los de Pollos Copacabana, que les daba el ejemplo, que tienen una activación, no les importa quién pase delante de ellos. No hay diferencia. La puede pasar una persona, digamos, no sé, de 1,80 y una persona de 1,50, puede ser varón, puede ser mujer, puede ser niño, puede ser incluso tal vez hasta un infante, no me importa. A la persona que pase es a la persona que yo le voy a hacer la, el cuestionario, voy a aplicar el cuestionario, ¿ya? En cambio, en una encuesta debe responder sí o sí a las características del segmento con el que yo estoy trabajando. Entonces los de Herbalife, como les decía, no importaba quién estaba ahí. Lo que a ellos les interesaba era llenar su encuesta, entre comillas, ¿no? Su encuesta. Hacían las preguntas, te podías ir. Pero nunca se preocupaban por ver si tú formabas parte de su grupo, segmento, de su nicho. No, simplemente lo hacían por hacer. Entonces, eso, cuando pasas eso, o sea, es cuando no buscamos que las respuestas nos las dé alguien que forma parte de nuestro público objetivo y más bien nos da igual quien nos responda, a eso se le llama un gang test. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos enfocamos muy claramente en las características que responden a la segmentación de mercado que nosotros hemos realizado, en ese caso se llama encuesta. Ahí sí se llama encuesta. Ahora, alguien me podría decir tal vez, pero ya sea en una encuesta o en un grupo focal, siempre se usa pues un cuestionario. Entonces, por eso no sería una encuesta y un gang test lo mismo, lo propio. Un cuestionario se utiliza en una entrevista, un cuestionario se utiliza en un grupo focal, un cuestionario se utiliza en una encuesta. No porque tenga cuestionario va a hacer que sea la misma técnica. En ese sentido, podríamos decir entonces que una encuesta enfocada, por ejemplo, a 300 personas es igual a una entrevista que es donde solo estamos buscando entrevistar a una persona representativa. ¿Es lo mismo? Claro que no, las preguntas son diferentes, porque una nos da una opinión conclusiva. En este otro caso, en un gang test y en una encuesta, nos van a dar opiniones o características genéricas, impersonales. Es más, ni siquiera nos importa saber quién nos está respondiendo siempre y cuando nos responda. ¿Es útil un gang test frente a una encuesta? No, no lo es. Teóricamente este es el peor ejercicio, la peor técnica, ¿sí? Teóricamente. ¿Puede llegar a funcionar en algún momento? Sí, puede llegar a funcionar. ¿Cuándo? Cuando el dueño de la empresa no tiene ninguna base, ni académica ni profesional. Y no me refiero necesariamente a tener un título, sino también a tener experiencia en el mercado. No puedo tener título, pero soy el mejor zapatero que hay. Y eso me hace profesional. ¿Ok? Entonces no me refiero a obtener un cartón. Me refiero principalmente a saber lo que estoy haciendo. Voy a imaginar que yo quiero aperturar una empresa que venda extrusados de arroz cubiertos en jalea, no sé, de alguna cosa.
Comercialmente tal vez lo conozco, lo he visto, digamos, ¿no? Los extrusados o los insuflados de arroz cubiertos de chocolate, digamos, ¿no? Como lo hacen los del Seibo. Pero no conozco más, es decir, no sé quién es el público, no sé cómo funcionan las máquinas, no sé cuánto se puede producir, no sé cuánto es el costo de producción, es decir, desconozco el mercado. Me convendría hacer más una encuesta o un gang test. Me conviene, o, lógicamente, trabajar sobre una gang test. ¿Por qué? Otra vez, no conozco el mercado, no sé quiénes son los clientes, no sé nada. Como no sé nada, no me puedo esforzar en hacer algo que tampoco sé cómo se hace. Porque, ¿qué dice la teoría? Haz una segmentación. Pero yo no sé hacer segmentación. Haz un cálculo muestral probabilístico. ¿Qué es probabilístico? Yo me llevo mal con los números. Entonces, existe muchas veces en el mercado, especialmente en el mercado latinoamericano, esta situación donde grandes empresarios no tienen una idea clara a nivel técnico. Y eso provoca que generalmente trabajen este tipo de técnicas que están más que todo diseñadas para eso, para trabajar con cualquier persona cuando nosotros no sabemos manejar el mercado. ¿Ok? Entonces el gang test llega a tener su utilidad ahí, en ese preciso punto, en ese preciso momento. ¿Ok? Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta. No es lo mismo que una encuesta. Utiliza las mismas características, sí, excepto la parte de la segmentación. Ahora bien, el cuestionario de una gang test puede variar bastante. Pueden ser preguntas cerradas, pueden ser preguntas abiertas o pueden ser preguntas mixtas. Pero cuando son preguntas abiertas tienen que ser muy particular. Ejemplo, mencione usted qué fruta le gustaría que lleve, digamos, su postre. Las personas no van a escribir un testamento, ¿cierto? Las personas van a escribir, a mí me gustaría mango. O directamente van a poner mango. Entonces son preguntas abiertas, es cierto, pero que tienen un sesgo tal que permite que las personas respondan a algo muy particular y no opinen. No genera debate las preguntas de un gang test, a diferencia de los otros grupos focales. Simplemente genera respuestas que después serán comparadas entre sí. ¿Listo? Entonces, esos chicos habían sido todos los tipos de grupo focal que existen. Desde la lógica de responder a las características de un sujeto, en este caso, sometido al ejercicio, hasta no tener un perfil claro y trabajar con un grupo masivo de personas. ¿Listo? Entonces, eso es un gang test, un grupo focal organoléptico, uno estándar, uno mini, una diada y una tríada. Ahora bien, ¿ustedes qué van a trabajar? De preferencia, me gustaría que trabajen ya sea el mini o el estándar, ¿sí? ¿Por qué no diadas? ¿Por qué no triadas? Pues porque hoy día tenemos muchas facilidades, como les decía, con la tecnología. Entonces podemos hacer incluso grupos focales virtuales. No necesitan ustedes hacerlo físico. Ahora, si lo hacen físico sería mucho mejor, muchísimo mejor. Pero si no lo logran hacer físico, pueden hacerlo virtual. Y algunas de las características que vamos a ver ya no se las consideran virtual y eso les voy a explicar eh, ni bien las vayamos viendo. Pero generalmente, ¿quiénes intervienen en un grupo focal? Como les decía, un moderador. El moderador es la persona que va a hablar, que va a hacer las preguntas, que va a presentar un producto, que va a presentar una marca, que va a hablar de la empresa, que va a hablar de los productos o servicios. Es decir, el moderador también le podemos llamar el expositor. ¿Sí? Ahora bien, junto a él, dependiendo del tipo de grupo focal, hemos dicho, puede existir un asistente de moderación o asistentes de moderación. ¿Sí? ¿Qué son quienes? Los que van a dar un soporte tanto técnico como logístico. Son personas que no van a estar junto al moderador en la parte frontal de la exposición,
sino van a estar en un lateral o en la parte posterior, donde las personas, en este caso me refiero a los que van a ser parte del grupo focal, pueden preguntarles de manera que no interrumpan el ejercicio. Usualmente nosotros nos cohibimos a preguntar y eso es muy normal en nosotros, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todos callados, digamos. Y es justamente por esta lógica de, es que tal vez si pregunto algo, digo algo, me van a ver raro, como que no he entendido, etcétera. Hay que sacarnos esos tabúes. Pero en un grupo focal, eh, el tema del asistente de moderación cumple justamente esa función de poder acercarse, por ejemplo, a las personas y aclararles ciertos términos, expresiones, enunciados que han sido mencionados por el moderador. En ese sentido es un soporte técnico, pero también es un soporte de logística. Esta persona, por ejemplo, es la que va a ayudar a ordenar a las personas en el grupo focal. Es la que les va a decir, por favor, pase por acá, tome asiento en este lugar. O les va a llevar, por ejemplo, material de escritorio para que puedan tomar nota, para que puedan trabajar. O en su defecto, digamos, es la persona que va a llevar alguna merienda a los del grupo focal, porque sabemos que va a durar harto y en unos momentos más vamos a hablar al respecto. Por ejemplo, les va a llevar una merienda, les va a llevar algo. Es decir, es la persona que va a estar atenta a las necesidades del moderador y a las necesidades del grupo significativo de personas que forman parte del grupo focal. Y justamente ese es el otro grupo de personas que intervienen. Son estas personas que son significativas al objeto de estudio, pero que pueden emitir opinión comparable. Entonces ya no necesitan ser personas que hablan por otros, como una persona representativa en una entrevista. Estas son personas que forman parte del grupo selecto, de un grupo de características particulares, pero, pero, sus opiniones de cada uno son parcialmente conclusivas. ¿Qué quiere decir eso? Que después de tener las conclusiones de cada uno, lo que nosotros tenemos que hacer es compararlas entre sí, encontrar los rasgos comunes y recién sacar una conclusión final. ¿Vale? A ver, ¿qué otras características debe tener el moderador? Es muy similar al sujeto entrevistador, ¿sí? Tiene que saber hablar bien, tiene que tener una buena oratoria, excelente en realidad, mucho más que el que va a hacer una entrevista, mucho más hábil. Porque no solamente va a ser una persona que se va a expresar para hacer preguntas, es una persona que se va a vincular con personas diferentes entre sí, personas que tal vez al generar el debate lleguen hasta a pelearse. Entonces el moderador debe ser una persona capaz de llevar adelante el ejercicio sin que sucedan este tipo de actividades que van en contra, digamos, de lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces esa es una característica importante. Es mucho más experto en manejo de emociones. Es mucho más experto en manejo de frustración. Sabe hablar muy bien, se expresa muy bien y guía además gracias a eso. Su capacidad de adaptación, lo propio, tiene que ser superior al de una entrevista. El de una entrevista solamente se adapta para recuperar el ritmo o el objetivo que se está buscando con la entrevista en caso de desviaciones o para llevar adelante a cabo preguntas particulares para obtener información extra, digamos, en el ejercicio. En un grupo focal no solamente realiza eso, sino que también tiene que poder adaptarse a cada una de las personas del grupo focal. Imagínense, si es un grupo focal estándar, son 10 personas, tengo que adaptarme a la personalidad de las 10 personas, a las expresiones de las 10 personas, porque además cada una va a hablar distinto y cada una tiene modismos diferentes, entonces tengo que adaptarme a su lenguaje, a saber qué están diciendo, cómo lo están diciendo, a su tono de voz, a llevar adelante un debate sano sin tener que las personas tal vez pelear, mirarse feo. No, todo esto se tiene que realizar en ese sentido. Otra característica importante
que tiene que tener el moderador, así como también lo tiene que tener el que va a hacer el análisis de información, que usualmente es el moderador, es la capacidad de inferencia. Es decir, es la capacidad de leer entre líneas. Si, por ejemplo, yo les dijera, chicos, les comento que el día de ayer he manejado desde Santa Cruz hasta La Paz ininterrumpidamente, solo haciendo paradas, por ejemplo, para un tema del uso del sanitario y una alimentación en la hora del almuerzo. Pero aparte de eso, he manejado desde Santa Cruz hasta La Paz, después ya sin parar. Con eso, digamos, una persona con buena capacidad de inferencia, ¿no? Ya tiene que entender entonces que he manejado más de 18 horas, lo cual implica que si no he tenido descansos que solo han sido para uso de sanitario y algo de alimentación, implica que no he descansado, no he dormido, ¿sí? No he dormido, no, nada. Entonces, en ese caso, lo que nosotros estamos observando es que está cansado, tiene sueño, no sé, digamos, tal vez al darnos la clase se va a dormir. ¿Qué más? No va a poder concentrarse como usualmente lo hace. La clase tal vez sea más corta entonces y posterior a ello nos vamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que en la capacidad de inferencia tenemos que tratar de obtener información no expresa, no expresada abiertamente, sino obtener información que se va a dar a partir de lo que nosotros vamos a tratar de obtener en el mercado. Es decir, a partir de lo que escuchamos, podemos llegar a algunas conclusiones. Como les decía en el ejemplo que yo les daba, de que yo había manejado mucho, dirán, pues está cansado, tiene sueño, la clase va a durar poco, no va a haber el mismo tipo de concentración, tal vez incluso no nos va a explicar bien porque al estar cansado no va a poder pensar bien lo que nos va a decir. Entonces, es todas estas posibles conclusiones, estas posibilidades, las han obtenido ustedes simplemente porque yo les dije que he hecho un viaje muy largo manejando yo. Entonces, lo propio tiene que hacer el moderador dentro de un grupo focal. A raíz de lo que nos está diciendo las personas, de las respuestas, tenemos que tratar de llegar a conclusiones parciales. Y a través de estas conclusiones parciales, formular nuevas preguntas que den luces para tratar de ver, de verificar si esa información, si esas conclusiones son o no correctas. Ejemplo, ustedes como el mismo caso, ¿sí? Yo he viajado, etcétera, etcétera. Uno de ustedes me va a decir, disculpe, ¿y qué tal si tenemos un descanso tal vez un poquito más extenso? Tal vez para que usted descanse, digamos, tal vez una media hora. Yo les digo, ya, chicos, sí, les acepto porque sí, tomaremos un descanso. Estoy con el viaje largo, digamos, y he llegado directo a darles clases. Entonces, con eso ustedes están verificando que efectivamente estoy agotado y con sueño. Otra persona me podrá preguntar, digamos, después de un buen rato, ¿cómo era lo de la diada? Y yo les digo, a ver, denme un segundito, voy a tratar de acordarme cómo era lo de la diada. Ya, puede ser, como les decía, no porque no sepa, sino simplemente porque estoy tan agotado que a medida que voy hablando, lo nuevo sustituye a lo previo. Entonces, se me hace un cruce de cables, volver a una información pasada. Entonces, con eso ustedes estarían verificando que efectivamente estoy muy, tal vez gracias a mi cansancio, estoy muy distraído, no estoy pudiendo coordinar como corresponde. ¿Listo? Esa, digamos, es la lógica de esta capacidad de inferencia que tiene que tener un moderador. ¿Qué hace un moderador? Y aquí ya se los he ido punteando. Primero introduce la sesión, hace el saludo, se presenta, presenta la empresa, presenta el objetivo de lo que va a hacer para lo que se está llevando adelante el grupo focal, perdón. Asimismo, también presenta el espacio, así también presenta al asistente si es que lo hubiese.
al o los asistentes si es que, si es que estuviesen presentes en ese instante. Lo segundo que hace es, obviamente, realizar las preguntas, ¿sí? Tiene un cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Aquí utiliza todo tipo de preguntas, no las que hemos visto, abiertas, cerradas y mixtas, para llevar adelante el ejercicio. Su otra función es orientar el debate, es decir, va a permitir que no solo las personas, por ejemplo, respondan la pregunta como, a ver, chicos, ¿qué les parece el calor? ¿No? Entonces, a ver, persona uno, sí, a mí me parece feo. Persona 2, a mí me parece que es agradable cuando no está totalmente despejado el cielo. Persona 3, a mí me encanta el calor, pero mucho quema. Persona 4, ¿no? Entonces, cada persona va a ir respondiendo la misma pregunta gracias al moderador, pero luego el moderador le puede decir, por ejemplo, al sujeto uno, disculpe, señor sujeto uno, ¿qué opina usted sobre lo mencionado por el sujeto 6? Que el calor es bueno únicamente cuando broncea y no cuando quema. Y el sujeto uno podrá decir, me parece desubicada su opinión porque la pregunta era qué nos parece ahorita el calor, qué nos parece que esté soleadito, ¿no? Y el sujeto 3 diga, no, a ver, perdón que interrumpa, pero nunca hemos hablado del calor, hemos hablado de que en este instante hay sol. Y el sujeto 10 diga, a ver, yo ya me he perdido, yo pensé que estábamos hablando del sol en La Paz, pero de pronto hablaron de broncearse. Es decir, el moderador puede justamente y debe, además, hacer que entre ellos hablen. No solo escuchar sus respuestas y se acabó, no, es escuchar sus opiniones cruzadas. ¿Qué opinas de lo que ha dicho? ¿Estarías de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué piensan los demás? ¿Sí? El grupo focal tiende usualmente a durar muchísimo y a ser uno de los cuestionarios más cortos. Por eso, porque el objetivo de investigación generalmente es el mismo para todas las técnicas, pero el objeto de investigación es muy particular. Ya no es tan abierto, no es tan grande, no es tan genérico como en otras técnicas. En un grupo focal es muy particular. Por lo tanto, un cuestionario de grupo focal es más específico. Y mientras más personas, incluso son menos preguntas para evitar la extensión temporal. ¿Qué otra característica o qué otra función cumple el moderador? Cierra la sesión, agradece a los participantes, recopila la información, recoge el lugar y lo cierra. Pues en este caso explícitamente lo cierra, ¿no? Luego vamos a tener al asistente del moderador o asistente de moderación, ¿sí? ¿Cómo es este individuo? Primero, tiene que ser atento, tiene que saber lo que está sucediendo, tiene que estar muy despierto para poder acercarse a las personas, solucionar sus dudas, sus conflictos, ofrecer si tal vez, no sé, estoy haciendo probar en un refresco y de pronto uno de los del grupo focal no tiene refresco, tiene que estar atento para irle a ofrecer más, para servirle, para que siga probando. De pronto no es un organoléptico el grupo focal, sino es un estándar, pero las personas están ya buen tiempo esperando, entonces están cansados, ofrecerles un vaso de agua, ofrecerles alguna merienda. Sí, tiene que estar sumamente atento, tiene que saber lo que está sucediendo en todo momento. Hay algunos asistentes de moderación que se dedican únicamente a servir café y van a sentarse en la parte de atrás y a chatear. Es lo peor. No puede haber teóricamente y en la práctica tampoco asistentes de moderación que sean tan pésimos como aquellos que tal cual preparan la mesita con café, galletitas, se sientan en la parte de atrás del espacio físico y se ponen a jugar en el celular, a chatear, cuando en realidad tienen que estar pues atentos a las personas que forman parte del grupo focal. Tienen que estar atentos a su moderador. ¿Qué pasa si su moderador, no sé, por alguna razón se atora y pierde la voz? El asistente de moderación debe retomar el grupo focal y continuarlo hasta que el moderador se recupere, si es que se recupera. Entonces es importante el papel del asistente de moderador. En pocas palabras podríamos decir que este asistente tiene las características suficientes como para reemplazar al moderador en caso de emergencia. ¿Qué otra característica tiene?
tiene respuesta inmediata. Por ejemplo, el moderador le dice, a ver, discúlpame, Ricardo, ayúdame necesito, por decir, se ha acabado el café, necesito café. El asistente no puede decir, ay, pucha, no, no sé, creo que no hay una tienda cerca, a ver, ¿cómo podríamos hacer? No, ¿por qué? Porque a la gente no le interesa saber acerca de su comodidad, de su flojera, que vaya a pensar afuera. Entonces el moderador, asistente de moderador, ¿qué tiene que hacer? Decir, perfecto, en este instante los traigo. Salir del espacio físico, ya, ahí, que haga su, su debate interno. A ver, ¿dónde consigo? Pero es que si voy a la tienda de Doña Lolita me va a dar con la escoba porque la última vez se lo he hecho caer un frasco. Pero si no voy a su tienda tendría que cruzar toda la ciudad. Ya, es su problema ese debate interno que va a tener. Pero tiene que estar atento a hacer pilas, ¿no? Pilas en todo lo que se le diga y pida por manos tanto del moderador como de las personas que forman parte del grupo focal. Otra característica, ahora sí que tiene que ver con los participantes, es que los mismos deben formar, como les decía, parte del grupo de interés, parte de un grupo significativo de personas en quienes sus respuestas van a poder ser evaluadas y comparadas para observar realmente qué es lo que está sucediendo. Paréntesis. Yo hago una entrevista, hago un grupo focal, hago una revisión documental, hago una encuesta. ¿Los resultados de todas mis técnicas son independientes entre sí? La respuesta es sí y al mismo tiempo no. Sí, desde el punto de vista que cada una sí o sí tiene que tener su propia conclusión en base a lo que las personas que formarán parte del ejercicio han respondido, pero no llegan a ser iguales. ¿Por qué? Porque cada una, como está orientada a un tipo distinto de persona, entonces sus características varían también en cuanto a las conclusiones. Lo que se hace en realidad es contraponer preguntas y respuestas de una y otra técnica para ver el grado de relación y cómo han ido respondiendo tanto una persona representativa como una persona simplemente significativa. Entonces, acabo de responderlo. En un grupo focal, el grupo de personas debe ser significativo. ¿Qué es ser significativo? Ser significativo implica formar parte de un grupo selecto de personas que nosotros consideramos son, y ojo con lo que voy a decir, con lo que nosotros llegamos a considerar son nuestro usuario. Y ahí es una diferencia un poquito fuerte con la encuesta, porque en la encuesta no me importa si son o no usuarios, si son o no consumidores, si son o no compradores. En un grupo focal, mientras se respete un grupo genérico de segmento, ya estuvo. Pero en este ejercicio de grupo focal, tienen que responder generalmente, ojo, no es una regla, pero lo esencial es que formen parte del grupo de usuarios, ¿ok? De los usuarios. Para alguien que esa clase se ha distraído, para alguien que esa clase se ha dormido, ¿qué era el usuario? Es la persona para quien está diseñado un determinado producto o servicio. Ese es el usuario, ¿ok? Siguiente característica. La opinión es debatible, es debatida, ¿sí? Se mezcla su opinión con la opinión de los demás. ¿Listo? Se mezcla su opinión con la opinión de los demás. ¿Cómo se prepara un grupo focal? Vamos a ver. Las características que voy a mostrar a continuación, chicos, son características genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser utilizados en una diada, en una triada, en un mini, en un estándar, en un gang test ya no, es la única que es distinta, y en un organoláctico. ¿Ok? ¿Por qué en una gang test no? Ya hemos dicho, porque el grupo de personas es masivo y se llega a ellos de otras maneras.
Pero vale, vamos allá. Primero, ¿qué necesitamos? El objetivo de la investigación. Sí o sí, necesitamos un objetivo de la investigación. Esto es por norma, como les había mencionado. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo para el ejemplo de hoy? Determinar cómo deciden los ciudadanos paseños el consumo de carne de llama, utilizando un poquito también el ejemplo que habíamos visto en el examen, digamos. ¿No? Segundo, el objeto, pero ahora del grupo focal. Ya teníamos en la entrevista, teníamos el objeto de la entrevista. Ahora tenemos el objeto del grupo focal. ¿Cuál es el objeto? Fíjense. Yo quiero estudiar el comportamiento del público. En lugar de comportamiento podría ponerle la opinión. Claro que sí. Opinión. En lugar de opinión yo podría decirle la percepción. Claro que sí. Es decir, la expresión va a depender de lo que yo quiera hacer. Entonces el objeto, por ejemplo, la percepción del público respecto del consumo de carne de llama. Yo quiero saber qué piensan. Quiero saberlo. Punto número 3. Los sujetos de la investigación. Entonces, como les decía, tienen que ser significativos. Entonces hay que preparar un perfil. ¿Sí? Hay que preparar un perfil. Pero ojo, una vez más, este perfil que vamos a preparar no es una segmentación como la que hemos hecho en la primera parte de la materia, pero sí se utiliza más o menos la misma lógica. ¿Sí? ¿Qué hacíamos en la segmentación? Características importantes, relevantes de un determinado público que a nosotros también nos permite y nos ayuda a desarrollar la investigación. Nos preparamos un perfil particular. ¿Qué es un perfil? Es un prácticamente listado, enunciado de las características de esas personas, ¿no? Los que van a formar parte del grupo focal tienen que ser, por ejemplo, personas entre 18 y 22 años, porque probablemente sean los usuarios del producto o servicio, viven en tales lugares, tienen estas características económicas, tal vez, si es necesario. ¿Ok? Entonces podemos tomar cualquier factor de la segmentación y utilizarla, perdón, de forma separada. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, es una segmentación muy, muy particular. Una vez más, utilicen ustedes los criterios que vean convenientes, pero traten de identificar, como les decía, ya no al público objetivo, no. Traten de identificar justamente a este pequeño grupo de personas que puedan tener características de usuarios. Siguiente paso, determinar quién va a ser el moderador y el asistente. Aquí hay una preguntita, ¿no? ¿Propio o tercializado? ¿A qué se refiere? El moderador y el asistente pueden ser parte de la empresa, pueden ser, pero también yo puedo contratar, bueno, ya hablando obviamente de una empresa consolidada que tiene recursos, yo puedo contratar. Hay, por ejemplo, consultoras que se dedican, como les decía, a hacer investigación de mercado. Entonces yo puedo contratarlos a ellos y decirles, señores, necesito que me lo hagan un grupo focal para este nuevo producto que voy a sacar. Entonces ellos preparan los cuestionarios, coordinan y si todo está ok, lanzan el grupo focal, lo analizan, lo realizan, recopilan los datos, sacan su información relevante, ¿sí? Y con eso llevan adelante lo que sería el ejercicio. Entonces, una vez más, ¿no? Si estamos ya constituidos, tenemos los recursos o no tenemos tiempo de plano, podemos contratar, podemos contratar. Definimos quiénes, ¿no? Luego llevamos adelante el armado del cuestionario, ¿sí? Llevamos adelante el armado del cuestionario. El cuestionario de un grupo focal, como les había mencionado, tiene preguntas abiertas
cerradas o puede tener preguntas mixtas, ¿sí? Puede tenerlas, no hay ningún problema. Pero como les decía, la lógica es que tienen un sesgo. Si yo le pregunto, como les decía a una persona, ¿qué, eh, ¿qué platos típicos de Bolivia conoces? Está sesgado a que nos diga únicamente qué platos típicos de Bolivia conoce. Pero si le decimos, ¿qué platos típicos conoces? ¿Los has probado? ¿Qué tal te fue con ellos? ¿Cuál es tu experiencia con esos platos típicos? Fíjense que hemos extendido una posible respuesta de unos 10, 20 segundos. Le hemos extendido como a unos 2, 3, 4 minutos. Entonces, mucho cuidado con sus preguntas, porque una vez más, hay un tiempo, y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El siguiente paso es justamente seleccionar el tipo de preguntas, ¿no? La estructuración del cuestionario no lo voy a repetir porque tiene la misma estructura de la entrevista. Es un saludo, un cuerpo de preguntas y una despedida. Ahora veamos el cuerpo de preguntas que, como les decía, en realidad son preguntas similares utilizadas a aquellas en una entrevista, es decir, preguntas abiertas o preguntas mixtas, pero en este caso son un poco más sesgadas en términos temporales para que las respuestas no sean muy fuertes. ¿Listo? Las preguntas abiertas, recordando sus características, nosotros no ofrecemos respuestas, las cerradas nosotros damos las respuestas y las mixtas son una mezcla de ambos, donde nosotros damos la respuesta o esperamos una respuesta dicotómica corta, pero a partir de esa respuesta hacemos una pregunta de enganche que la abre a esa respuesta, ¿no? ¿Te gusta el agua o la Coca-Cola? La Coca-Cola, ¿por qué? Porque tiene gas, es más rica, tiene mejor sabor, de hecho el agua no sabe a nada, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una pregunta cerrada que la podemos volver abierta. El siguiente aspecto, ¿sí? Un grupo focal siempre busca generar ideas o debates, ¿sí? Esto igual es un recordatorio que, como ya les había dicho también ayer, en las diapositivas les estoy dejando ciertos recordatorios para que no lo lleguen a obviar, ¿ok? Una vez que nosotros ya hemos realizado el grupo focal, el moderador tiene que haber justamente grabado, digamos, el, el grupo, es decir, tiene que haber hecho la grabación del grupo. Nosotros nos vamos a llevar hacia un análisis, es decir, ¿qué vamos a hacer en este análisis? Vamos a hacer la transcripción, ¿sí? De todas las respuestas. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado, digamos, en el trabajo de entrevista al final, ¿no?, de la presentación, teníamos una tablita más o menos así, ¿no?, dividida en tres columnas, donde teníamos aquí las preguntas, las respuestas y aquí el análisis conclusivo. ¿Listo? En el caso de un grupo focal, esta última columna simplemente va a ser análisis y vamos a tener una última columna de conclusión. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a tener pregunta uno, ¿sí? Y yo voy a tener respuestas de la persona uno, de la persona 2, de la persona 3, de la persona 4, de la persona 5 y así sucesivamente de todas las personas que han formado parte del grupo focal. Y luego voy a tener un análisis. ¿De qué trata este análisis? Este análisis lo que tiene que buscar son los puntos similares, ¿sí?, repetitivos entre las diferentes respuestas de las personas del grupo focal. ¿Cuáles son los rasgos de similitud? ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando en el análisis. Ejemplo, le preguntaba a las personas en un organoléptico, digamos, le preguntaba a las personas qué tipo de café le gusta más, el de la taza uno, el de la taza 2 o el de la taza 3, sin decirles qué tipo de café es, por ejemplo. Entonces, las personas lo han probado,
y comienzan a expresar sus ideas, ¿no? Digamos, el sujeto uno dice, el café, por ejemplo, a mí me ha gustado más el café 3, tiene un sabor más agradable, un olor, un aroma más fuerte, un sabor más agradable, no sabe a quemado, tiene un leve tostado, tiene un leve sabor también a madera, sí, seguramente porque lo han quemado en ese tipo o lo han procesado en ese tipo de horno. No tiene al parecer mucho químico, es decir, nos comienza a expresar todas sus razones. Luego lo mismo va a ser el sujeto 2, el sujeto 3, el sujeto 4, ¿no? Entonces, en esta última columna de análisis, yo debo decir, después de realizar el ejercicio de la prueba de café en la pregunta número 1, se puede observar que las personas coinciden, ¿no? Se puede observar que las personas coinciden en que el sabor del café es más agradable de la taza número 4, digamos. Es más aromático el de la taza número 3 y es tal vez un sabor más natural el de la taza número 1. ¿Sí? Entonces, en el análisis lo que estoy haciendo es recopilar lo más representativo. Y lo representativo es la búsqueda de repetición de características dentro de las respuestas. Ejemplo sencillo. Yo a todos ustedes les digo, cuando ustedes ven el color rojo, ¿qué emoción, sentimiento, sensación se les viene a la mente? Algunos van a decir amor, otros pasión, otros, no sé, lujuria, otros rabia, enojo. Y alguien va a decir, una sola persona, digamos, en recurso va a decir, a mí a la mente se me viene un partido de fútbol en mi niñez. ¿Por qué? No sabemos, pero eso se le viene a la mente. Entonces yo al hacer la recopilación, ¿sí? Yo voy a decir, de acuerdo entonces a los resultados, a las respuestas de las personas, se puede determinar entonces que el rojo tiene una significación de amor y también de lujuria entre entre las personas participantes del grupo focal. O sea, es decir, que tenemos que buscar los más repetitivos. No puedo hacer un listado de todo, sería inútil. Y además sería hacer exactamente lo mismo que en la columna previa de la recolección de las respuestas. ¿Sí? Sería hacer exactamente lo mismo. Entonces, una vez más, buscamos qué factores se repiten más. Y dependiendo de lo que nosotros necesitemos, podemos tomar los dos o tres que más se repitan y y hacer justamente su recopilación y análisis en la siguiente columna. ¿Listo? Entonces, una vez más, no buscamos todo, describir todo, solamente buscamos escribir aquellos que realmente tengan una repetición. Entonces, por favor, eso a tomar muy en cuenta. ¿Listo? El siguiente paso, también, ¿no? Ya para eh, llegar a la ejecución del grupo focal, fíjense que ahorita estamos armando todo, ¿no? Es hacer también un análisis de recursos, en este caso, los mismos que habíamos visto en la entrevista, un recurso temporal uno, donde vamos a tratar de definir cuánto tiempo debería durar un grupo focal. Pero ojo, aquí sí hay una diferencia, no tanto en la pregunta que nos estamos planteando, sino más bien en la respuesta que podríamos llegar a tener. Como les decía, imagínense que mi grupo focal, cada persona va a tener 3 minutos por pregunta. En una sola pregunta, un grupo focal de 10 personas, ¿cuánto tiempo ya hay ahí? Media hora. Con una sola pregunta hemos estado media hora, imagínense, haciendo debate, haciendo la participación activa de las personas, etcétera. Y hemos estado media hora. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que plantear? Si nuestros grupos focales duran más de 45 minutos, tenemos que utilizar la lógica de desgaste.
¿Qué nos dice la lógica de desgaste? Que tenemos que hacer un cronometraje cada 45 minutos o cada hora y media, dependiendo, ahorita les voy a explicar un poquito mejor, tenemos que hacer que nuestro grupo focal tome un descanso para que pueda aclarar ideas, ¿sí? Tome un descanso para que pueda volver a concentrarse. Y de hecho, ese es el más importante de los dos mencionados. Es para que las personas puedan descansar y concentrarse. En estos descansos se les puede dar meriendas, se les puede dar justamente algún producto que les ayude tal vez a despertar un poquito. Obviamente no darles energizantes, porque ¿qué pasa si tienen algún problema cardíaco y provocamos algo malo? No, productos que sean de un consumo común, pero que les ayude, digamos, a reaccionar un poquito. Por ejemplo, un juguito, una limonada, un café, ¿sí? Que ayuda a recuperar las energías de cierta forma. Entonces, esa es, digamos, la naturaleza de hacer este análisis de recurso temporal número uno. Es hacer como un cronograma, plantear cuántos descansos vamos a tener en función a cuánto consideramos que va a durar el grupo focal. Esto de dónde lo obtenemos del número de preguntas en el diseño del cuestionario. Si he diseñado mi grupo focal con 8 preguntas, y son 8 preguntas relativamente sesgadas, puedo hacer un ejercicio como, entre comillas, un grupo focal piloto, digamos, ¿no? Voy a tomar a una persona al azar, le voy a hacer las preguntas, voy a cronometrar cuánto tiempo ha tardado y ese va a ser mi promedio para decir, a ver, si esta persona tardó 30 segundos, entonces en mi grupo focal, las 10 personas, tal vez cada una también, tardan unos 30 segundos. Estamos hablando entonces de unos, no sé, 3 minutos más o menos, 6 minutos. Y a partir de eso voy cronometrando para ver si va a haber o no descanso, cuántos descansos, etcétera. Y esta lógica del desgaste que nos dice que después de la primera hora, cada 20 minutos las personas se van desgastando. O sea, no se pueden ya no se pueden concentrar al mismo nivel que durante la primera hora, ¿sí? Algunos afirman que es la primera hora y media y después de eso ya hay un desgaste, pero en realidad es después de la primera hora y a partir de la hora, cada 20 minutos, la tasa de desgaste es mayor. Entonces, por eso se recomienda que cuando se hace grupos focales relativamente extensos, se trabaje cada 45 minutos el descanso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debería durar el descanso? Eso también es importante. Bueno, dependiendo de la capacidad y profundidad de preguntas, podríamos tomar descansos que oscilen entre 5 a 15 minutos como máximo. Como máximo. Cada 5 minutos de descanso, es decir, que la persona ya no está concentrada en algo, comienza justamente a renovar sus procesos perceptivos. Entonces puede llegar a atender mejor. Entonces, en este análisis de recursos, lo que nosotros vamos a hacer, es justamente entender cómo y dónde se va a dar y cuánto tiempo y descansos. El análisis temporal 2 ya tiene que ver más, como les decía igual ayer, con una lógica mucho más grande de calendarización, es decir, qué fecha, qué día, qué hora, ¿sí? No digo dónde, porque obviamente eso es otro tipo de recurso, pero sí qué día, qué fecha, qué hora, en qué momento del día va a ser la reunión. Pónganse a pensar ustedes ahora también un punto interesante. Para un grupo focal es importante la hora del día, por supuesto. Depende de la hora del día, estamos hablando de un tema de tráfico, de un tema de transporte, eso por un lado. En otro lado tenemos un tema, por ejemplo, en qué estado estamos a nivel tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con una mezcla entre sol, lluvia, granizo, de pronto otra vez sol. Por ejemplo, ahorita está totalmente, bueno, no totalmente, pero casi, casi totalmente despejado el cielo, lo que implica que va a ser calor. Si yo los meto a un cuarto, que de paso le llega el sol, un cuarto cerrado, 10 personas se van a asar y mi tasa de concentración va a disminuir
considerablemente porque las personas ya no van a estar pensando en mí o en mi producto, van a estar pensando en cómo me libero de esto, cómo me voy de aquí. ¿Ok? Entonces ese también es un tema interesante a tocar acá. El siguiente sí es el recurso espacial, es decir, dónde. Es muy importante elegir esto. Hay empresas que se dedican a alquilar espacios para grupo focal, es decir, son como casas que estas personas las han adecuado con mesas o escritorios, dependiendo el tipo de grupo focal que queramos hacer, con mesas más grandes, más pequeñas, más sillas, espacios más grandes, espacios más pequeños. Y podemos alquilarlos para hacer nuestros grupos focales, pero no es un requisito, ¿no? Si nosotros tenemos una empresa consolidada, podríamos, por ejemplo, hacer también un grupo focal en nuestras instalaciones. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que estamos en el mundo académico? Bueno, en la presencialidad, yo lo que les hacía hacer era grupos focales en el curso, en el curso. Lógicamente ahorita ya se nos complica por la virtualidad, pero ustedes pueden elegir también su recurso espacial, un recurso virtual, lo que les decía. Podemos realizar grupos focales virtuales, de modo que nos ahorramos un dinerito, digamos, ¿no? Sí, puede funcionar, no hay ningún problema. Entonces, a trabajar también un análisis de recursos espaciales. Recursos materiales, por supuesto, tecnológicos, técnicos. De pronto vamos a necesitar un data, tal vez, para proyectar una presentación o un televisor. Vamos a necesitar el mismo data, cables. Vamos a necesitar grabadoras, porque hay que grabar lo propio que en una entrevista. Aquí hay que grabar las respuestas de las personas. Y aquí, digamos, hay un punto interesante. Alguien ayer preguntaba, ¿la grabación tiene que ser audio o tiene que ser también con video? Yo les decía en una entrevista, salvo que seamos tal vez de un medio periodístico o algo así, ellos sí hacen con video, pero no es necesario. Nosotros con el audio estamos más que suficiente. En un grupo focal, sí y no. Depende del tipo de grupo focal. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo, ejemplo, un grupo focal organoléptico, yo necesito observar las reacciones que va teniendo la gente mientras va comiendo, mientras va probando, mientras escucha algo. Y yo quiero ver las reacciones de la gente. Reacciones que tal vez en el momento el moderador se le pasa, además que el moderador no está tomando nota. Entonces, en ese caso, sí es imperativo grabar video y audio. Pero si mi grupo focal es simple de preguntas como ¿qué opinas del calor? Entonces ya no es necesario hacer un video, sino solamente hacer un audio. ¿Ok? Entonces mucho va a depender de la finalidad del grupo focal. Uno. Dos. En cualquier caso, ya sea video o audio, a las personas que van a formar parte del grupo focal, hay que avisarles con antelación que van a ser grabados con fines profesionales u académicos, en nuestro caso, claro que sí, pero van a ser grabados para justamente obtener los resultados, analizarlos, cruzar la información y todo aquello. O sea, tenemos que avisarles, como les digo antes, en una entrevista, el sujeto entrevistado es, si es del medio, sabe que en una entrevista se graba, sabe. Hay que avisarles, sí. Pero en un grupo focal, como ya son personas, vamos a decir, un tanto más genéricas, hay que decirles, cuando les decimos de la invitación, mire, queremos invitarlo a un grupo focal que se va a desarrollar en este lugar, en esta fecha, va, 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 va. Estas personas nos van a decir, ok, se van, llegan al grupo focal, se sienta en su lugar y le decimos, por si acaso, lo vamos a grabar. Ese momento esta persona tiene toda la libertad de irse. ¿Por qué razón? Porque nunca lo aceptó. Entonces, al momento de invitarlos al grupo focal, ese es el momento en el que hay que informar. No hay que pedirles a ver si quieren o no, no, hay que informar que se va a llevar adelante una grabación, ya sea de audio, ya sea de video o ambos.
Y esta persona tiene que estar de acuerdo, de modo que ese momento, ese día, cuando llegue la hora de ese grupo focal, no exista ningún tipo de conflicto. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Ahora, también, ¿qué otro tipo de materiales vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar, pues, por ejemplo, el tema de meriendas, material de escritorio, tal vez algún souvenir de la empresa. Si es un organoléptico, tengo también que ver, pues, qué productos voy a llevar o qué música. Si voy a poner música, seguramente llevaré algún parlante o en el mismo televisor. Es decir, tengo que analizar todo lo que se va a utilizar en el grupo focal. El siguiente paso es hablar sobre la distribución de un grupo focal. Es muy común, y a ver, este es un error que generalmente se da por un tema teórico. Y es por lo que les decía, a veces el grupo focal se lo llega a tomar como un sinónimo de una sesión de grupo. Una sesión de grupo se lo trabaja generalmente en mesa redonda. Un grupo focal se lo trabaja en mesas diseñadas en forma de una herradura, de una U. Entonces, cuando se los toma como sinónimos a la sesión de grupo y al grupo focal, usualmente me diseñan la distribución como una mesa circular, donde a la cabeza de la mesa lo ponen al moderador o al medio de la mesa. Y es totalmente equívoco. ¿Por qué? Porque justamente el material audiovisual y de registro debe encontrarse fuera del alcance de las personas para que no se distraigan. Entonces, si yo coloco el data en medio de la mesa, las personas en lugar de ver la presentación, van a estar mirando el data, a ver cómo funciona, qué botoncitos tiene, de qué marca es, y eso los distrae. Entonces, debe estar fuera del alcance. La lógica de tener la distribución en tipo U, tipo herradura, es que, por ejemplo, fíjense acá, en la parte central podemos colocar una pequeña mesita más baja que el resto de la mesa, que es esta de acá, ¿sí? Donde no interrumpa la visión, ¿sí? El alcance de visión de las personas, para que, por ejemplo, aquí yo ponga mi reportera para grabar y mi data, digamos, ¿no? Para proyectar la presentación. Entonces, no voy a distraer visualmente a las personas que están formando parte del grupo focal. Punto uno. Punto dos. ¿Qué otros elementos aparte de esta distribución tienen que existir? La parte de atrás, bueno, este sujeto de acá, voy a cambiar de color para que se note mejor. Este sujeto de acá que acabo de encerrar en un círculo amarillo es el moderador. El moderador está enfrente de las personas. Por lo tanto, las personas se están sentando en estos espacios. ¿Por qué se hace en forma de U? ¿Sí? Porque la lógica es que todas las personas tengan una vista hacia el moderador independientemente de dónde estén sentados. En una mesa circular, ¿sí? Aquí está el moderador, pero a sus lados también van a existir personas sentadas. Y peor si lo ponemos al moderador aquí. Los de su lado sí le van a poder ver, pero los de los extremos ya no. Entonces, por eso también es otra lógica de utilizar la mesa de tipo cerradura. Todos deben poder ver hacia el moderador, porque uno, él está exponiendo, y dos, en caso de no exponer este panel blanco que está aquí atrás, estoy señalando, justamente puede ser un ecran donde está siendo proyectada la presentación. Entonces todos tienen que poder observar y ver el ecran. En una mesa cerrada, ya sea cuadrada, circular o como ustedes gusten, pero cerrada, donde hay personas en todos sus lados, un grupo de personas sí o sí se va a perder de la presentación. Por eso es que no es lógico que los grupos focales tengan mesas circulares, cuadradas, porque son mesas cerradas. ¿Ya? Siempre hay que darle distribución de tipo herradura, como en este ejemplo que puede ser cuadrada o en esta otra imagen que ustedes ven que ya es mucho más circular, es mucho más estético.
Da igual, siempre y cuando exista un lado descubierto donde permita que el moderador pueda desplazarse. ¿Sí? En la parte de atrás, nosotros tenemos a estos elementos que son, este otro señor rojito es el asistente del moderador, y este de acá es una mesa donde deben encontrarse sí o sí todos, absolutamente todos los elementos necesarios de apoyo para el grupo focal. Material de escritorio, meriendas, souvenirs. Es totalmente equívoco que en la mesa ponga, por decirles, un café, unas galletas, y aquí en un rinconcito pongo los souvenirs, pongo los otros productos con los que se van a hacer grupo focal, los apilo, digamos. No, prohibido. Usualmente las salas que se alquilan para grupos focales te los entregan solo así. Ahora, claro, si estoy en mi empresa, este moderador puede salir y entrar. Este celestito de aquí arriba es la puerta, ¿ya? Este moderador puede salir y entrar cuando guste. ¿Por qué? Porque va a salir a traer más material, va a salir a traer souvenirs, va a salir a comprar las meriendas. Es decir, puede salir y entrar. Pero si nosotros estamos, y por ende, este material lo puede guardar en otra oficina. Pero si estamos alquilando, como les decía, los alquileres no contemplan un cuartito de almacenamiento, no, no hay tal cosa. Entonces, lo que se hace en ese caso, lo que tienen que hacer las empresas es conseguirse un escritorio que tenga gavetas, varias, donde yo pueda guardar lo que necesito. Esto que está en burbujitas aquí, aunque parezca chiste, es el baño. Muchas veces diseñan su ambiente de grupo focal sin baño y tantas personas que están comiendo, tomando un café, un jugo, lo que sea, nadie va a ir al baño. Están castigados. No, muy probablemente van a ir al baño más de una persona, incluso el mismo moderador o asistente tienen que hacerlo. Entonces ahí está el baño, ¿vale? Sí, sí. Y estos otros celestes es un punto interesante, que puede ser ya sea ventanales o aire acondicionado. Pero el espacio donde se realiza el grupo focal no debe saturarse de temperatura, no debe calentarse o enfriarse demasiado, porque eso también provoca desgaste en las personas, quienes posteriormente ya no van a responder como deberían responder. Otro paso, una vez que ya tenemos todo bien estructurado, es el llamamiento a las personas, ¿sí? Donde se les invita, como les decía, que puede ser una invitación verbal, una invitación mediante carta, una invitación mediante correo electrónico, mediante un chat en WhatsApp, en Facebook, cualquier medio es bueno, pero se hace el llamamiento a las personas y lógicamente se lleva adelante el grupo focal con las características que hemos observado. Después de esa ejecución, hacemos la recolección y aplicamos esas tablitas que hemos diseñado donde estaba el tema del análisis de la información, ¿sí? Donde vamos a cruzar, como les decía, la información de todos los sujetos. Entonces, preguntas, que van a ver pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, así sucesivamente. Vamos a tener las respuestas, donde vamos a tener persona uno, 2, 3, las respuestas de cada uno. Lo propio, la otra pregunta, persona uno, persona 2, persona 3. Y finalmente vamos a tener acá lo que es el análisis, donde vamos a buscar, como les decía, los factores representativos repetitivos dentro de las respuestas de las personas que han participado del ejercicio. Nada más. Finalmente llegamos a las conclusiones del grupo focal, que justamente vamos a trabajar de la siguiente forma, extendiendo nuestra tabla. Vamos a tener preguntas, por ejemplo, pregunta uno. Vamos a tener respuestas, y ya habíamos visto que podemos tener respuesta uno, respuesta 2, 3 y así, dependiendo cuántas personas han formado parte de nuestro grupo focal. Luego vamos a tener el análisis, que lo que buscaba era recopilar los factores de repetición para hacer el análisis correspondiente. Luego vamos a tener unas conclusiones y una conclusión final, ¿ya? Es decir, voy a tener una conclusión de la pregunta uno a partir del análisis observado acá. Y la conclusión final va a ser la conclusión del grupo focal.
¿Ok? A ver, les explico fácil. En el análisis buscábamos los factores repetitivos en las respuestas de las personas. En la conclusión de la pregunta, lo que hacemos es decir, ¿para qué me sirve a mí haber investigado y obtenido esa información? ¿Qué yo gano con eso? ¿Para qué me sirve? Si yo no le doy una utilidad, como les dije ayer, se los vuelvo a decir hoy, si yo no le encuentro una utilidad a lo que he trabajado, ¿sí? Si yo no le encuentro una utilidad a lo que yo he trabajado y encontrado, no sirve. Entonces, la conclusión tiene que decir cuál es la utilidad que yo le doy a los resultados analíticos que yo tengo en el punto previo. Y en la conclusión final, yo voy a tomar mis conclusiones de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3 y así de todas las conclusiones de las preguntas. Y de todas ellas yo voy a encontrar cuál es mi conclusión final del estudio. ¿Cuál debería ser mi conclusión final? Aquella vinculada a qué cosa? Al objeto que me guía hacia dónde? Hacia el objetivo. ¿Sí? Entonces, la conclusión final tiene que estar relacionada con mi objeto de estudio, guiándome hacia el logro de mi objetivo. Y con eso se concluiría lo que es un grupo focal. ¿Sí? Esta estructura se la aplica en una diada, en una triada, se lo aplica en una mini, en una estándar o en una organoléptica. La gang test es la única que carece, ¿sí?, de un espacio físico donde se recibe personas, pero sí se hace un estudio del lugar físico donde yo voy a interactuar con las personas. Esa es la única diferencia. No los recibo entonces en un lugar con una mesa circular o en tipo de herradura, perdón. No, esa parte del diseño ya no correspondería a una gang test. Una vez más, en una gang test, lo único que yo hago es buscar un lugar en donde yo voy a interactuar con las personas que vayan caminando por la calle. ¿Listo? Una pregunta interesante que nadie la hizo hace un momento atrás es, ¿y cuántas personas deberían formar parte de un gang test? Porque hemos dicho en una diada, un entrevistador, un entrevistado. En una triada, un entrevistador o moderador y dos personas entrevistadas o dos personas eh, sujeto de investigación. En una mini, de tres a hasta cinco personas sujetos de investigación y un moderador. En un estándar, de 6 a 12 con un moderador y un asistente. En un organoléptico puede ser diada, triada, mini o estándar. Y en una gang test, ¿cuántas personas? Como les dije, 25 o más. ¿Pero cuántas? 25 o más. No hay un límite máximo. Mientras más, mejor. Esa es la lógica de la gang test. Mientras más, mejor. Entonces, si alguien dice, he llegado ya a 25, entonces voy a cerrar mi gang test. No, no. Yo tengo que plantearme mi estructura horaria. Yo voy a estar en este lugar, por decirles, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuántas personas yo pueda hablar? Ese es mi gang test. Salvo que en la primera jornada no haya alcanzado las 25 personas y haya alcanzado menos. En ese caso tendré que repetir el ejercicio el día siguiente hasta pasar las 25. Pero una vez que las pase, dependiendo mi cronograma de actividades, pues hasta donde llegue. Y como les decía, pueden ser 50, 100, 500, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que es grupos focales? Licenciado, pero si no tiene, bueno, si no es presencial, sería virtual, ¿no? Exacto. Un punto interesante. ¿Cómo trabajamos la parte de la estructura física en una virtual? Bueno, es como lo que estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, yo les puedo decir, el grupo focal es mi persona como moderador y estoy trabajando, por decirles, con Mateo, Michelle, Alison, Araceli y Denison. Entonces es mi grupo focal, mi mini. Estoy haciendo una mini.
Entonces les voy a decir, muy bien, chicos, por favor prendan su cámara y vamos a grabar y les comienzo a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué les parece? Digamos, no sé, ¿alguna vez han resuelto un cubo de Rubik? ¿Les ha interesado? ¿Qué tipos de cubos de Rubik han resuelto? ¿Alguna vez han visto videos? ¿Saben que hay un récord mundial? ¿Sabían que en Bolivia también tenemos una persona? Bla, 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 ¿no? O sea, ya voy haciendo las preguntas y todo exactamente igual al resto de la estructura que les estaba mencionando, con la única diferencia, como les decía, que sería virtual. Es decir, ya no tendríamos mesas, no tendríamos eh, souvenirs, no tendríamos merienda, ¿no? Entonces, en el análisis de recursos ya no hay que mencionarlos. Simplemente hay que hablar del tema de la computadora, el internet, la conexión. Si es que es una computadora de escritorio, necesita una cámara extra. Si es que es una laptop, generalmente los laptops tienen sus cámaras. Entonces hablamos de eso, mencionamos qué características, qué plataforma utilizaríamos, ¿no? Puede ser un Google Meets, puede ser un Webex, puede ser un Teams, puede ser un Zoom, de tantas posibilidades que tenemos, sí, sí las hay. Ahora, lo que también hay que tener un poquito de cuidado, chicos, es no todas las plataformas permiten grabar, ¿no? Por ejemplo, el Zoom permite grabar, pero solamente a uno le permite grabar. Y no recuerdo bien si tiene que tener cuenta comprada, es decir, la cuenta activa para grabar. En un Google Meet, por ejemplo, se ha quitado la función de grabar, o sea, ya no se puede, ¿no? En un Webex se puede grabar siempre y cuando la versión sea igual paga. En un Teams se puede activar, ustedes podrían activar una versión como estudiantes sin pagar y sí les permite grabar, eso sí. Entonces depende mucho el software utilizado, pero tienen que describir todo eso en el análisis de recursos. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Ya, muy bien. Grupo focal, entonces, chicos, es uno de los ejercicios más bonitos porque nos da ciertas características que no tiene ni una entrevista ni una encuesta. Las otras técnicas como revisión documental, comparación y observación, peor todavía porque en esas no interactuamos con públicos, en estas sí. Pero en el grupo focal nos permite vincularnos con las personas, escucharlas, sus curiosidades, sus características, y más si es organoléptico, porque podemos ver su reacción, si les gustó o no les gustó, si nos están mintiendo o no. En cambio, en una encuesta les damos unas hojitas o les mandamos un link y no sabemos quién nos lo está respondiendo. Y tal vez nos está mintiendo o lo está llenando por llenar, y eso es un error fuerte en una encuesta. En cambio, en un grupo focal se elimina eso y podemos ver justamente si la persona está nerviosa con algún tic, si tal vez nos está ocultando algo de información, ya lo podemos ver. Y eso es bien, bien importante en estos estudios, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a tomar ahora un breve descanso, voy a dejar de grabar.